Saludos, mis estudiantes. Hoy vamos a encontrarnos acá, ustedes y yo, su facilitadora Alicia Romero, con las normas gramaticales. ¿Pero qué son las normas gramaticales? Un conjunto de reglas que rigen el funcionamiento de una lengua. Estas normas abarcan diversos aspectos como la fonética, la morfología, la sintaxis, la semántica. Estas normas nos van a nosotros permitir escribir bien, hablar bien, tener coherencia, tener cohesión en nuestras ideas. La gramática es el estudio de las reglas y principios que contienen una determinada lengua. Ella se encarga de la organización de las palabras dentro de una oración y otro tipo de constituyentes sintácticos que lo vamos a ver acá. Gramática se denomina al conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de una lengua concreta. Así que cada lengua tiene sus propias normas. Bien, hablemos entonces un poco de estos constituyentes, la fonética y la fonología. Y relacionemos todo aquello que diga fono es sonido. La fonética, sonido propiamente, 24 fonemas, 24 sonidos. La fonología tiene 27 grafemas, rasgos distintivos de los fonemas. Dividimos entonces consonantes con vocales. De hecho, hay consonantes que en su constitución de grafía, de escritura, al momento de tenerlas en una palabra en el aspecto ya de sonido, estas no tienen. Por ejemplo, la H, que es una letra sorda. Siempre se nos dijo que es muda. No, ella es sorda. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican estos fonemas a partir del punto de articulación, el modo de articulación y el grado de vibración que tengamos en nuestras cuerdas vocales. ¿Qué es la morfología? Parte de la lingüística. ¿De qué se encarga? Del estudio de las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. Morfo es forma. Así como fono se refiere a sonido, morfo se refiere a forma. Entonces, allí vamos a ver estructura de palabras, diferentes formas, para lo cual vamos a darle un repaso a los prefijos, a los sufijos, a las raíces de las palabras y, por supuesto, esa flexión de género, número, tiempo verbal, porque aquí también tenemos que ver el verbo. La sintaxis. La sintaxis, parte de la gramática que estudia la sintaxis. Esa sintaxis estudia cómo se combinan, cómo se relacionan las palabras para la creación de unidades sintácticas. Esas unidades sintácticas tienen un nivel superior, son los llamados sintagmas. Ahora, ¿qué es la semántica? También parte de la lingüística, pero ella se ocupa del estudio del significado de los monemas, de las palabras y de las oraciones. Pues bien, vamos a ver esto de los monemas. Monema es una unidad mínima. Esa unidad mínima se refiere al significado en una lengua. Puede ser una palabra completa, como por ejemplo sol, o una parte de una palabra, como es el prefijo, la palabra, por ejemplo, imposible, que frente a la P, esa N se traslada a M. Hay dos tipos, ¿tá?, de
estos monemas, principalmente los lexemas y los morfemas. Pues bien, ¿qué es la palabra? Ya aquí estamos diciendo que es un conjunto de sonidos y de letras que tienen significados por sí mismos. Ellas están ligadas, asociadas a un determinado significado. Pero también se llama palabra a la representación gráfica de los sonidos. Aquí hay una combinación, fonología, morfología y también sintaxis. Por supuesto, la semántica. Y ahora, ¿qué es la oración gramatical? Ese conjunto de palabras que tienen un sentido completo. Y por supuesto, ya van a llevar nuestra intención al momento de la comunicación. Tiene construcción sintáctica independiente. Esos elementos que la componen se van a agrupar en sintagma nominal o en sintagma verbal. Posee entonación propia. Está delimitada por las pausas que se presentan a través de los signos de puntuación. Entonces, la oración gramatical, ya para la oración gramatical vamos a emplear una relación entre los monemas, las palabras, para poder entonces construir una oración gramatical. Para ver las categorías gramaticales, debemos considerar sentido completo, autonomía sintáctica, la independencia que tiene a partir de su estructura. ¿Cuáles son los elementos de la oración gramatical? El sujeto, el predicado y el verbo. En el caso del sujeto, la persona, el animal o la cosa, que en el caso de la persona o el animal está realizando una acción y es de ese elemento que estamos hablando. ¿Verdad? Puede ser el sujeto, una palabra o un grupo de palabras que van a desempeñar esa función de sujeto. En el ejemplo del perro ladra, ¿de quién hablamos? Del perro. Estamos diciendo que ladra. ¿Sí? Hay otra parte de la oración como elemento que es el predicado. El predicado es esa parte de la oración que expresa lo que hace o lo que es el sujeto, es decir, lo que se dice del sujeto incluyendo acción que realiza, su estado o sus características. En el predicado se encuentra el verbo, que justamente es el núcleo del predicado. El predicado también puede incluir elementos que especifican o pueden ampliar el significado del verbo. Llegamos entonces a este elemento importante que es el verbo. A través del verbo se expresa acción, se expresa estados, se expresa el proceso que realiza o que experimenta el sujeto. Ya dijimos, el verbo es el núcleo del predicado y debe concordar con el sujeto en los números y en personas. El verbo puede ser un verbo simple con un solo verbo o puede ser uno compuesto que mantiene dos o más verbos. Bien, pero hay que decir la diferencia que existe entre una oración, recordemos esto, la oración tiene estructura, tiene sujeto, predicado y en el predicado está el verbo. El verbo del predicado debe estar en concordancia con género, número, persona con relación al que ejecuta o de quien se habla, que es el sujeto. Pero ¿qué pasa? También usamos frases para comunicarnos. Y una frase es ese conjunto de palabras que forman un enunciado con sentido completo. Pero a diferencia de la oración, las frases no tienen verbo, tampoco tienen sujeto. No es una oración, es un enunciado.
Si decimos llueve, estamos dando una información con sentido completo. Llueve. Pero ahí no tengo sujeto, ahí no tengo predicado y por supuesto no hay verbo. ¿Qué hacemos acá? Aquí tenemos, en este caso, la concordancia gramatical. Hay tipos de oración gramatical. ¿A qué se refiere la concordancia? En este caso, gramatical. A la armonía entre las palabras de una oración. Esa concordancia que debe existir entre sujetos y adjetivos. También del sujeto con el verbo. Cuando se trata de la concordancia entre sujeto y adjetivo, debemos encontrar la concordancia en género y número con el sustantivo al que este adjetivo está modificando, porque adjetivo es característica, es cualidad. En el caso de la concordancia entre sujeto y verbo, ya vemos entonces que debe haber, esa concordancia se da en persona y número. Estoy feliz, estamos felices. Hay concordancias especiales, por ejemplo, cuando hay sujeto compuesto, tiene dos o más elementos. El verbo va a concordar en el número plural. Por ejemplo, Juan y María fueron al cine. También existe lo que se llama sujeto colectivo. Si el sujeto es un sustantivo colectivo, ¿sí?, que se refiere a un grupo de personas o cosas, el verbo puede concordar tanto en singular como en plural. Acá les digo, la gente aplaudió o la gente aplaudieron, porque gente es un sustantivo colectivo. Me permito aquí indicarle, así como el verbo es el núcleo del predicado, en el sujeto, el núcleo es el sustantivo. También tenemos que en los tipos de oración gramatical, vamos a ver, según la actitud del hablante, podemos tener preguntas, exclamaciones, órdenes, deseos, dudas o solamente compartir o expresar un hecho, una situación. Entonces, ¿cómo vemos todas estas oraciones se van a relacionar con la construcción correcta de una oración gramatical? Evidentemente, vamos a encontrar en estas oraciones también, según la estructura, oraciones simples y compuestas. Las simples tienen un solo verbo. Las compuestas tienen varios verbos. Entre este tipo de oración, según estructura, vamos a encontrar coordinadas y subordinadas. Las oraciones coordinadas, que son oraciones compuestas, están unidas mediante nexos coordinantes. Pueden ser preposiciones como pueden ser conjunciones. Pero también tenemos oraciones yuxtapuestas. Se unen mediante signos de puntuación. La coma, el punto y coma, los dos puntos. La relación que existe entre estas oraciones se establece por el sentido que se le da, es decir, al contexto. Las oraciones subordinadas, una oración se encuentra y depende sintácticamente de la otra. Una oración subordinada no tiene sentido completo por ella misma. Tiene y debe cumplir una función dentro de la oración principal. ¿Por qué es importante mantener este conocimiento de la oración gramatical? Porque eso nos va a permitir a nosotros expresar ideas de manera clara y precisa. En el círculo comunicativo vamos a poder comprender la información
que estamos recibiendo. ¿Eso que provoca? Comunicarnos de manera efectiva y nos da la oportunidad al conocer las estructuras gramaticales en cada país de aprender nuevos idiomas. Las normas gramaticales, conjunto de reglas que rigen el funcionamiento de una lengua. El análisis y la aplicación de normas gramaticales son habilidades fundamentales para el uso correcto de una lengua. Comprender la estructura de la oración gramatical y sus elementos es fundamental también para poder construir oraciones correctas y coherentes. La frase es un conjunto de palabras con sentido completo que no contiene verbo. Yo les sugiero hacer el ejercicio cuando estén conversando. Fíjense cuántas veces usan frases y cuántas veces aplican o utilizan oraciones, considerando que la oración es un conjunto de palabras con sentido completo que siempre mantiene verbo. Confío en que alcanzarán todas sus metas. No se rindan y sigan aprendiendo. Tengan una muy buena semana y también que el camino hacia el éxito sea placentero hasta lograr el objetivo, la profesionalización, y nos vemos en siguiente ocasión. Hasta pronto.